Bueno, bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión en este canal en el que hablaremos de derecho penal especial. Es decir, el día de hoy nos ocuparemos de unos delitos específicos. Recuerden que nosotros estamos manejando 3 líneas de video, unos videos sobre derecho penal general, otros sobre procedimiento penal y estos de derecho penal especial. Y el día de hoy el tema es los delitos contra las personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario. Todos y todas muy bienvenidos. Bienvenidos a Soy Defensor. Lo primero que me toca hacer es recordarles que se suscriban al canal y que activen además las notificaciones. Esto es muy importante para que los contenidos les sigan llegando, para ir aumentando nuestra comunidad. Nosotros también nos mantenemos muy pendientes con un equipo al que irán conociendo en uno que otro video, de los comentarios que ustedes nos dejan, de los temas sugeridos, de los aspectos que tenemos que mejorar. Ya un video había quedado con un audio muy silencioso, otro video había quedado con un sonido porque el micrófono estaba chocándose contra este escritorio. Nos han pedido que recomendemos los libros que tenemos en nuestro escritorio y todo esto lo vamos mirando con mucha atención, vamos haciendo una programación y hasta ahora vamos cumpliendo el reto que nos pusimos de un video cada semana. Vamos a ver si después los intentamos aumentar, pero bueno, para ello escucharemos muy atentamente sus comentarios. Así que muy bienvenidos nuevamente a este canal y los que recién llegan espero que puedan ir y darse una pasada a ver qué otros contenidos les interesa y sobre todo dejar sus muy valiosos comentarios. Hablar, recuerden ustedes que derecho penal especial en la teoría contemporánea es basarnos en la protección, entre comillas, de un bien jurídico. Decimos que la protección es entre comillas porque el derecho penal o el poder punitivo tiene como característica que llega cuando normalmente ya el bien jurídico se ha vulnerado. Entonces la vocación de protección del derecho penal es a través de lo que llamamos la prevención general positiva y negativa. Es decir, utilizar la pena o para intimidar a la sociedad y que así se abstenga de delinquir por miedo a sufrir las consecuencias de la sanción, lo que llamamos prevención general negativa, o estimular a la sociedad o estimular en la sociedad mejor un comportamiento adecuado o correcto tras recordarle que el derecho se encuentra vigente. Cualquiera que sea la finalidad que nos enfoquemos, la verdad es que cuando lo miramos desde un punto de vista empírico, práctico, cuando vamos y constatamos, la verdad es que esta misión no suele satisfacerse mucho. El poder punitivo no es un aparato muy apropiado para prevenir conductas, pero de eso y de la legitimidad del derecho penal nos podremos ocupar en otras oportunidades. Hoy tenemos que para que haya delito tiene que haber una infracción a un bien jurídico. Otros proponen que la infracción debe ser a las expectativas normativas y sobre todo a la vigencia del derecho. Y digamos que está un poquito endeble hoy la justificación por parte de la doctrina del bien jurídico. Sin embargo, nuestro Código Penal, el Código Penal colombiano, pero así también al unísono, todos los códigos penales latinoamericanos siguen considerando que el delito tiene como requisito para su existencia el dañar o poner en peligro un bien jurídico. Cuando vamos entonces a nuestros códigos latinoamericanos, vamos a encontrar que el libro en el que se contienen los tipos penales o la parte básica o estructural del tipo penal, esas partes que llamamos partes especiales, se encuentran agrupadas normalmente por unos títulos, algunos los tienen como capítulos. En el caso de Colombia son unos títulos. Entonces vamos al libro segundo del Código Penal, que es de los delitos en particular, y vamos título por título revisando cuál es el bien jurídico que pretende tutelar esa conducta o que pretende tutelar ese conjunto de conductas que allí se van a encontrar. Entonces el título segundo del libro segundo de nuestro Código Penal contiene los delitos contra el derecho internacional humanitario, o dicho de manera más específica, los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Pero recuerden que hay una serie de delitos que son pluriofensivos. ¿Qué es un delito pluriofensivo? Que en realidad se encuadra principalmente en algún bien jurídico específico, pero cuando se realiza, este también vulnera otros bienes jurídicos. Casi todos los delitos que ahorita vamos a mencionar son pluriofensivos. Nos vamos a dar cuenta que aunque se encuentran agrupados dentro de los delitos contra los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario, en realidad ofenden también otros bienes o intereses jurídicos. Como recapitulación, recordemos, y ya esto lo hemos expresado sucintamente, ¿qué es un bien jurídico? Resulta que la sociedad, y esto lo planteaba Rudolf von Ehring, decide concentrarse en unos intereses
en aquello que la sociedad considera valioso. Eso que la sociedad considera valioso decide volverlo objeto de protección a través de diversas normas jurídicas. Entonces, cuando ese interés de la sociedad, cuando eso que para la sociedad es valioso, pasa a ser protegido por una norma jurídica, a esa protección le llamamos tutela, o a lo que resulta de esa tutela le llamamos bien jurídico. Y también por eso a veces lo llamamos bien jurídicamente tutelado, o alguna vez lo llamamos bien jurídicamente tutelado por la legislación penal. Porque algunos de esos bienes jurídicos requieren de una mayor protección y el Estado decide autorizar, nuestros legisladores deciden autorizar la herramienta más agresiva que tiene de poder formal, a la que llamamos poder punitivo, que es la facultad para castigar a otro por lo que ha realizado, para sancionarlo. La compuerta más poderosa, en apariencia, porque después hablaremos, la extinción de dominio suele ser mucho peor que el derecho penal y dicen que no es penal ni poder punitivo porque no se llama así, pero bueno, después tendremos la oportunidad. Díganos en los comentarios si quieren que hablemos de extinción de dominio y que la critiquemos y que construyamos alrededor de ella. Pero bueno, volvemos entonces a que el Estado decide habilitar su compuerta más poderosa, su poder punitivo, más que la más poderosa, la más agresiva en contra del ciudadano en algunas circunstancias. Y a esto se le llama bien jurídicamente tutelado por la legislación penal. No todo interés de la sociedad se encuentra tutelado jurídicamente, ni todo interés tutelado jurídicamente es protegido por la legislación penal. Sin embargo, y bien sea decirlo en este momento, nuestro derecho penal o nuestra legislación penal se encuentra tan hipertrofiada y cada vez le queremos incluir y más y más y más y más conductas que en realidad ya es difícil encontrar un bien jurídico que el derecho tutele y que no lo tutele el derecho penal, entre comillas. Recuerden que nosotros tenemos como postura intentar en el uso del lenguaje separar la noción de poder punitivo de la de derecho penal. El poder punitivo, lo que hemos dicho, es la facultad que tiene el Estado para castigar al súbdito por algunas circunstancias específicas, mientras que el derecho penal es la limitación racional, es el discurso que limita racionalmente el ejercicio de ese poder punitivo. Solo que a veces por economía del lenguaje le vamos diciendo derecho penal a ambas cosas, pero tratemos siempre de escindirlo porque una cosa tiene que ser el poder, que es el punitivo, y otra cosa el contrapoder, que sería el derecho penal. Pero bien, entonces, ese bien jurídico que la sociedad decide tutelar, cuando pasa a la esfera penal, aparece en uno de esos títulos del Código Penal. Y las conductas que allí se enlista son conductas que, cuando se realizan, vulneran, atentan o ponen en peligro ese bien jurídico. ¿De cuál bien jurídico estamos hablando? Recuérdenlo, del bien jurídico ubicado en el título segundo del libro segundo de nuestro Código Penal colombiano, pero que también se encuentra en la mayoría de códigos penales latinoamericanos. Para esto, nosotros tendríamos dos caminos. Primer camino, explicar conducta por conducta. Entonces comenzar con el artículo 135, que es el homicidio en persona protegida, y viajar hasta el 165, que regula los daños al medio ambiente. Y ahí ir enlistando conducta por conducta, explicando sus elementos, pero como son tantos artículos y algunos con elementos tan disímiles, bastaría leerlos uno a uno de manera ordenada, y esa sería toda la charla del video. Pero ahí cuando terminemos usted lo que va a decir, y con justa razón es, profe, pues nos hubiera mandado a leer esa vaina y ya. Es decir, ese video pudo ser un hilo, lo hubiera subido a Twitter, enlistaba ahí o nos envía el link, pone el link en el comentario o solo hace la presentación. Buenas tardes, ¿cómo están? Vean acá todos los delitos, ahí están en PDF, hasta luego. Hay otra manera de entenderlo y es comprender los conceptos clave de esta temática. Explicar qué es, ojo, qué es el derecho internacional humanitario, qué es un bien protegido por el derecho internacional humanitario, qué es una persona protegida por el derecho internacional humanitario y explicar qué es un conflicto de cara al derecho internacional humanitario. Después de explicar estas nociones, ya sí podemos enumerar los delitos, los principales: el homicidio en persona protegida, la toma de rehenes, el acto de la exacción, bueno, todas las conductas que allí se establecen las podremos mencionar, pero si uno tiene claras estas nociones, sabe cuándo va a esta parte del Código Penal y cuándo no. Lo primero, la puerta de entrada, es que tenemos que entender qué es el derecho internacional humanitario. La forma fácil de recordarlo, el nombre se lo ha ido variando para que vaya quedando más bonito, es que ese es el derecho de la
guerra. Es el conjunto de disposiciones que regulan las guerras, es decir, las confrontaciones bélicas en las que un bando quiere aniquilar al otro bando. Quieren los combatientes acabar los unos con los otros para obtener una ventaja militar, una ventaja geopolítica, para restablecer el orden del Estado o para echar abajo el orden del Estado. Y eso depende del conflicto, va a tender más hacia una o hacia otra característica. Pero lo que tenemos que tener claro es que esto aquí no es un cuento de hadas. De lo que hablamos con el derecho internacional humanitario son de las reglas de la guerra. Y aquí hay una noción muy importante que quisiéramos compartir del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que nos va a servir mucho para relacionar el derecho internacional humanitario con el derecho penal. El maestro Zaffaroni, quien a propósito es el autor del libro que también queremos recomendar el día de hoy, que es En torno a la cuestión penal, del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, que hay muchas ediciones. Esta hace parte pues de la edición BDF Grandes Maestros del Derecho Penal. Aquí recomendaremos muchos de esta edición, que es una seguidilla de títulos bien interesante que se ha recopilado, creo, las obras más importantes de derecho penal, digamos, clásico y contemporáneo. Pero lo importante de esta obra es que nos enseña a ver el conflicto alrededor del poder penal desde otra perspectiva, desde las perspectivas del análisis del poder nacional, de la verticalización del poder punitivo, de cómo la sanción penal, por más lógica que sea, va a responder a unos criterios políticos. Yo creo que este libro hubiese podido ser llamado de otra manera, es decir, En torno a la cuestión penal, es un nombre muy llamativo, pero creo que esta es la obra por excelencia para desenmascarar el uso del poder punitivo. Porque resulta que los profesores de penal muchas veces nos ponemos a estudiar penal, la lógica de la dogmática, y se nos va olvidando como que el dolor que esto produce, y se nos va olvidando que esta vaina no termina sino siendo una serie de requisitos para que el Estado pueda afectar a una persona a unos niveles astronómicos, pero también los procesos de criminalización que existen alrededor de estos, el etiquetamiento, la criminología marginal. Creo que es una obra muy recomendada, aquí se las ponemos de presente, ojalá puedan estudiarla y que la podamos comentar. También estamos pensando en hacer videos específicamente recomendando libros, haciendo la lectura, recomendando algunos de sus acápites, ¿por qué no criticando algunas de las posiciones? Díganos si eso resultaría interesante y lo pueden decir aquí también en los comentarios, después de suscribirse, como ya se los he rogado en muchas oportunidades, y poniendo la manito arriba y todas esas cosas que hay que poner, que aquí nos explican cómo es esa vaina con un video muy bonito. Bueno, Eugenio Raúl Zaffaroni nos tiene una analogía bien interesante entre el derecho penal y el derecho internacional humanitario. Resulta que el derecho internacional humanitario es el derecho de la guerra. ¿Qué sabe los que hacen el derecho de la guerra? ¿Qué hace el legislador del derecho de la guerra? ¿Quién es el legislador del derecho de la guerra? La comunidad internacional, que se reúnen y hacen tratados. Hay unos convenios de los que hablaremos en un momento, que son los convenios de Ginebra, hay otros protocolos adicionales, pero también está, por ejemplo, el Estatuto de Roma, hay unas codificaciones que se crearon para unos procedimientos judiciales ad hoc, etcétera. Pero en síntesis, la comunidad internacional la que se pone de acuerdo sobre los elementos del derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Y ya las naciones, cada una va implementando esas normas, va estableciendo protocolos y, por ejemplo, Colombia estableció un título específico para castigar los comportamientos en contra de las personas y bienes protegidos por ese derecho internacional humanitario. Pero lo interesante es que ellos no se ponen a echarse perfume, a echarse flores. Ellos no dicen: queda prohibida la guerra, se acaba la guerra, no habrá guerra, prohíbase la guerra, prohíbanse las armas, prohíbase matar, no habrá más derramamiento de sangre. Y puede que las personas que allí intervienen ideológicamente sean unos pacifistas y unos pacificadores. Puede que estén en contra de cualquier forma de violencia. De hecho, cualquier persona que entre por la senda de la racionalidad considera uno, si es que tenemos la misma idea de racionalidad, que debería ser un pacifista, o por lo menos una persona que crea en la civilidad como herramienta para la solución de conflicto, en la democracia como herramienta para llegar al poder, en las ideas y en el debate como herramienta para discutir aquellos desencuentros en los que estemos, creer en la tolerancia, etcétera, 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 pero no todos somos así. Y muchos de los que tienen el poder no son así. Y muchos de los que tienen el poder, lo que tienen es un poder bélico, dispuestos a usarlo en contra o de otros estados o de unos enemigos internos de acuerdo a las características del conflicto. Entonces, ¿qué hacen ellos?
Como no pueden prohibir la guerra, intentan humanizarla. Pero entendamos que están intentando humanizar la más deshumana o inhumana de las expresiones contemporáneas. Porque ¿cómo vamos a humanizar el acto de intentar aniquilar a aquel que consideramos enemigo? Pero ellos saben que digan lo que digan, la guerra va a existir. Ante esta situación y ante el innegable hecho político que significa la guerra, intentan disminuirla, reglarla, evitar sus exageraciones. Y allí es donde se establecen unas personas, unos bienes y unas prácticas, unos límites, el uso de unos armamentos y de otros no, el establecimiento de lo que conocemos como delitos de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, entre otros. Ese concepto que después, en otro video, también díganos si les interesaría que habláramos de la Corte Penal Internacional para diferenciar lo que es un crimen de guerra del crimen de genocidio, de los demás crímenes o infracciones al derecho internacional humanitario, en específico desde la perspectiva internacional, porque hoy nos vamos a enfocar desde la perspectiva nacional. Vamos a ir devolviendo el hilo y volvemos a la reflexión en la que estábamos. Entonces intentan regularlo. ¿Qué dice Zaffaroni? Que es bien interesante. Oiga, quizás los penalistas deberíamos hacer eso. Profesor, ¿hacer qué? Sí, darnos cuenta que la pena es un hecho político, que los penalistas no creamos. Las personas que hablamos sobre o acerca del derecho penal no nos inventamos la pena. Llegamos y la pena ya estaba ahí y empezamos a hablar de ella. Muchas veces por ingenuidad o maldad o quién sabe por qué, hablamos tan bonito de ella que terminamos volviéndola romántica y la pena se vuelve casi que el acetaminofén de la sociedad porque sirve para absolutamente todo. Y es que seamos francos, si la pena en verdad sirviera para lo que los códigos penales dicen que sirve la pena, pues terminaríamos recetándole pena a todo el mundo y en vez de servicio penal, en vez de servicio militar obligatorio, tendríamos el servicio penal obligatorio y todos nos iríamos para la cárcel. Unos 8 mesecitos para cumplir todas esas bellezas que propone los fines de la pena. Entonces Zaffaroni propone, no, tomemos la pena como lo que es, un hecho político en el cual no intervenimos y nuestra única posibilidad, nuestro único margen de acción es a través del discurso racional intentar humanizar esa pena. Profesor, ahí hay un oxímoron porque es humanizar lo inhumano. Por supuesto, ahí es donde está la magia, digamos, retórica de la expresión. Pero la propuesta del profesor Zaffaroni nos ayuda a dejar de ser románticos alrededor de la pena porque ingenuamente terminamos legitimando a quien es nuestro enemigo. ¿Y quién es el enemigo del derecho penal? Profesor, Jacob dice que el enemigo del derecho penal es el que desconoce el ordenamiento jurídico de un todo y por todo, desconoce el contrato social y actúa en contra de él. No, ese es el enemigo según ese man. Pero el verdadero enemigo del derecho penal es el poder punitivo, porque el derecho penal surge para limitar al poder punitivo. Vamos a calmarnos, como dice el meme. Lo bueno es que Daniel, que ustedes después lo van a conocer, que es la persona que nos edita estos videos, apenas digo yo, vamos a calmarnos, está poniendo por acá algún squirrel para que el meme se entienda, para los que no compartan ese espacio con nosotros, de pronto ese meme ya está desactualizado cuando vean este video, de hecho cuando lo estamos grabando ya está un poquito desactualizado. Vamos entonces a hablar del derecho de la guerra, del derecho internacional humanitario. Eso es un invento muy reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las abominaciones que vivimos, después de todas esas conductas tan atroces que vivimos, la comunidad internacional empezó a hacer muchos intentos para crear lo que se conoce como la lucha por los derechos humanos. Entonces, para ello utiliza normas de derecho internacional público y dentro del derecho internacional público también van surgiendo distintas iniciativas para crear unas normas internacionales para sancionar personas naturales, también para sancionar estados, se van creando tribunales y vamos, digamos, tejiendo una telaraña sofisticada de imperativos, de obligaciones mejor, para que los estados mejoren el estándar de protección del género, de los ciudadanos. De los seres humanos mejor, para que no se entienda que estamos descobijando con esa afirmación a las personas que todavía no tienen el derecho al ejercicio de la ciudadanía. No, protección de los seres humanos por su sola pertenencia a la familia humana. Entonces resulta que dentro de esos diversos esfuerzos
de lucha por los derechos humanos surgió el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Y digamos que los documentos más poderosos con los que va a surgir van a ser en 1949 los convenios de Ginebra. Van a ser claves. Entonces ustedes van a ver que cuando uno habla de esas cosas siempre le van a hablar del convenio 1, 2, 3, 4 y de artículos comunes. Los artículos comunes son homogéneos, son iguales dentro de esto, son convenios muy breves, les recomiendo su lectura, se encuentra disponible absolutamente en internet. El convenio 1 va a hablar de los heridos y enfermos en combates, tanto en conflictos internacionales como no internacionales. Ahorita vamos a explicar esto de conflicto con carácter internacional o conflicto con carácter no internacional. Los heridos y enfermos en combate. El segundo va a ser de los heridos, enfermos y náufragos, porque ya va a hablar de los combates marinos. El tercero va a establecer la protección de los prisioneros de guerra. Y el cuarto, la especial protección de los civiles en el marco del combate. Entonces vea que ahí ya estamos empezando a ver pistas. Una especial protección por las personas especialmente vulnerables en el marco de la guerra. Como quien dice, y estos cuatro los resumiría, no, venga. Tengamos muy claro entre quiénes se hace la guerra. La guerra se hace entre los combatientes, es decir, los que pertenecen a cada bando con capacidad letal y que ejercen la fuerza letal, es decir, los miembros del ejército que están armados, los bienes que tienen una destinación militar específica, y empecemos a sacar todos los que aquí no tienen nada que ver, y sobre todo la población civil, la protección especial de quienes no tienen la culpa de que estos dos estén agarrando a plomo venteado por todas partes del mundo. Empecemos a ver cómo esos cuatro convenios nos empiezan a insistir en que la guerra se debe hacer única y exclusivamente entre los combatientes. Y ojo que eso va a ser también muy fuerte, porque quiere decir que entre los combatientes es válido hacer la guerra. Y cuando yo digo eso, tengo que aceptar las consecuencias de esa afirmación. Es decir, cuando dos combatientes se encuentran en el marco de un conflicto y el uno mata al otro, respetando las normas que rigen ese conflicto, esa muerte no es homicidio desde el punto de vista del derecho internacional humanitario. E incluso, ahí ya lo podríamos discutir, tampoco podría ser homicidio en el marco del derecho penal ordinario, porque esa conducta está autorizada en el marco del derecho internacional. Entonces, cuando establecemos el derecho internacional humanitario, también estamos diciendo contra quién es válido hacer la guerra. Y si es válido hacer la guerra, no hay un delito cuando yo hago la guerra dentro de las reglas que la guerra establece. Entonces esto va a ser muy importante, muy importante. Concentrarnos en los combatientes. Recuerden esos cuatro convenios, los pueden ir a buscar, van a ser muy interesantes. Y hay dos protocolos. Un protocolo que nos define qué es un conflicto de carácter internacional y un conflicto de carácter no internacional. El conflicto de carácter internacional es cuando se encuentran los combatientes que pertenecen a dos estados diferentes. Ahí hablan de altos estados. Dos estados diferentes. Pero ¿por qué altos estados? No, porque, ojo, no es, por ejemplo, un estado de Estados Unidos contra otro estado de Estados Unidos. Eso es un conflicto con carácter no internacional. Para que haya un conflicto de carácter internacional tiene que ser Estados Unidos contra un estado externo. Bueno, eso después lo vemos y lo podemos desarrollar en otras oportunidades, pero creo que tampoco tiene mucha importancia. Y en Colombia resulta que esa parte pues como que no aplica mucho, ¿no? Porque aquí hemos entrado en muy poquitos conflictos internacionales, esos son los conflictos que hemos entrado, ni disparos hubo, eso aquí no ha venido como que nadie a hacernos la guerra, por lo menos no de manera física, aquí no han desembarcado los unos y los otros, entonces no es una herramienta tan útil, pero nos abundan los casos de conflictos con carácter no internacional, que como vemos también hace parte vía protocolo de los convenios de Ginebra. Cuando hay un conflicto de carácter no internacional, cuando se enfrentan las fuerzas militares de un estado con disidencias de esas fuerzas militares, que no es el caso, eso no ha ocurrido en Colombia, es decir, como que una fracción del ejército se enfrente con otra fracción de nuestro propio ejército, o digamos la armada contra la fuerza aérea, etcétera, eso no nos ha ocurrido, pero hay otra que es en la que fue nuestro pan de cada día y todavía hoy existen
todavía hoy existe, aunque podrá haber discrepancia de si permanecemos o no en un conflicto interno. Recuerden que eso fue un gran debate cuando las FARC, pero ¿por qué es un gran debate? Porque es darle un estatus al combatiente y eso cambia todas las reglas. A mí me parece innegable que de acuerdo a los instrumentos internacionales estábamos en un conflicto interno. Hoy lo podemos discutir. ¿Pero por qué? ¿Qué es un conflicto de carácter no internacional? La primera opción, cuando se enfrentan fracciones de la propia fuerza militar. Pero la otra opción es cuando se enfrentan las fuerzas militares del Estado contra otros grupos armados organizados que tienen un mando común, es decir, una estructura que permite concretar ese mando común, pero que además ejercen cierto control territorial que le permite realizar operaciones coordinadas, desplazar tropas. Es como el ejercicio de un poder de facto sobre un territorio, pero por un tiempo bastante largo. No se trata de un simple conato de revolución, no se trata de se tomaron un pueblo 3 días, no, sino que debe verificarse que hayan territorios sobre los que estas personas operacionalmente sean los que tengan el dominio. Creo que eso ocurrió en nuestro caso. Y por eso nosotros estuvimos en el marco de un conflicto no internacional. Profesor, seguimos estando. Eso ya es objeto de otra discusión. Después podemos decir si hay, si no hay, qué son las disidencias, si el paramilitarismo daba lugar o no a este concepto. Pero concentrémonos por ahora en las definiciones, que las tengamos claras para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos. Entonces está claro lo que es el derecho internacional humanitario, lo que es un conflicto de carácter no internacional y más o menos cuáles son las personas y bienes protegidas. Profesor, ¿usted no ha dicho nada de personas y bienes protegidas? Claro que sí, porque cuando yo le dije que lo que buscan los convenios principalmente es establecer que únicamente es válido y legítimo hacer la guerra entre los combatientes, estoy sacando que no se haga la guerra contra los no combatientes. Entonces, ¿contra quiénes no se puede hacer la guerra? No se puede hacer la guerra contra los civiles, contra los heridos, contra los prisioneros. Ah, profesor, entonces toda persona del ejército contrario yo la puedo aniquilar. No, porque el ejército contrario puede tener personas dedicadas únicamente a actividades sanitarias, como el cuerpo médico de ese ejército. Contra ese tampoco, porque ese no es un combatiente, porque ese no tiene el ejercicio de la capacidad bélica. Profesor, ¿y contra el sacerdote del ejército? Tampoco, porque tampoco tiene capacidad del ejercicio bélico. Entonces, se sacan todas las personas dedicadas a funciones sanitarias, humanitarias, la población civil, la población religiosa, pero también los bienes que tienen relación con esto, es decir, los bienes civiles, los bienes sanitarios, los bienes destinados a las actividades religiosas, los bienes que se encuentran protegidos por ser patrimonio histórico, cultural, arquitectónico de la nación, los bienes que tienen una especial importancia para el medio ambiente, los bienes cuyo daño representaría un daño para la población civil, como las hidroeléctricas, como las estaciones nucleares, como las instalaciones dedicadas con fines sanitarios, etc. Ahí ya tenemos claro. ¿Y cómo le llamamos a estos que no son combatientes? En el marco de un conflicto son personas internacionalmente protegidas. Es que cuando uno escucha normalmente personas internacionalmente protegidas, eso suena como muy importante, ¿cierto? Eso suena como si solo fuera como a los embajadores, como a los defensores de derechos humanos que se ponen el rótulo. No, 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 no. En el marco de un conflicto es persona internacionalmente protegida la que no es combatiente. También los medios de comunicación. Es que es más fácil explicarlo de manera residual. Todo el que no es combatiente. ¿Qué es un combatiente? El que tiene capacidad y ejercicio de el poder bélico. Profesor, ¿entonces todo miembro armado del ejército contrario? No, porque ojo, también pueden estar inconscientes, pueden estar enfermos, pueden ser prisioneros, pueden estar sin ninguna capacidad de respuesta, pueden estarse rindiendo y eso también los hace personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Si yo me estoy rindiendo, está claro que en ese momento no estoy usando las armas, si yo estoy en un estado de inconsciencia, en un estado de debilidad manifiesta, no se puede proceder conmigo con la misma fuerza que si tengo la capacidad bélica instalada y lista para ser usada. Entonces vean ustedes que es muy sencillo. Ya tenemos claro que el derecho internacional humanitario es el derecho de la guerra, que se aplica para la existencia de conflictos,
que hay conflictos de carácter internacional cuando están enfrentadas varias naciones, que hay unos conflictos de carácter nacional cuando están enfrentadas dos fuerzas militares de la misma nación o las fuerzas militares contra grupos armados organizados con dominio territorial que les permite realizar operaciones militares coordinadas. Cuando estamos en eso, ya tenemos claro que en ese territorio que se encuentra bajo conflicto se aplican las reglas del derecho internacional humanitario. Y cuando vamos a ver los 4 convenios, los vamos a sintetizar en el combate únicamente entre combatientes, aquellos que tienen en ese momento la capacidad de realizar o de usar su fuerza bélica. Entonces, ¿qué se hace? Ya sabemos, hay un Estatuto de Roma, si quiere después hablamos de eso. Pero ya en Colombia se establecieron una serie de delitos que por norma general tienen penas más graves que los delitos ordinarios. Pero la mayoría de ellos, si usted va en el Código Penal, usted dice, profesor, este se parece mucho a este, profesor, este se parece mucho a este, profesor, este se parece mucho a este. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que está en el marco de un conflicto internacional y con ocasión del conflicto internacional. Perdón, del conflicto armado de carácter internacional o de carácter no internacional. Entonces, usted va a empezar a ver que las conductas son muy similares a las conductas ordinarias. Es decir, tenemos el homicidio. Profesor, ¿y cómo lo separamos de un homicidio ordinario? Pues que este homicidio es contra una persona protegida por el derecho internacional humanitario. Profesor, entonces un homicidio entre dos particulares, como los particulares no hacen parte de las confrontaciones, eso también, porque quiere decir que el muerto no era una persona especialmente protegida. Claro, pero por eso es que es fundamental siempre revisar el primer requisito para aplicar todos estos delitos. Que el delito no solamente haya ocurrido en el marco, sino con ocasión de un conflicto. El delito tiene que ocurrir dentro del conflicto. Pero no podemos entender dentro como si fuera una burbuja. Todo delito en Colombia entonces sería un delito contra el derecho internacional humanitario, mientras haya perdurado o perdure el conflicto interno. Y así no opera, porque tiene que justificarse en razón o con ocasión. Entonces, reconozcamos entonces que en Colombia ha habido un conflicto interno por la capacidad que ha tenido históricamente la guerrilla de dominar una zona territorial y poder realizar sobre ella un control que le permita hacer unas operaciones de manera coordinada. Profesor, no estoy de acuerdo, sí, no, ese debate dejémoslo a otro lado. Tenemos que suponer que sí, para efectos de este ejercicio. ¿Cuándo hay un delito contra el derecho internacional humanitario? Cuando no solamente existe el conflicto, sino que el delito ocurre con ocasión del conflicto. Entonces, si la guerrilla matase a unos civiles, ahí ese delito podríamos decir que es un delito contra el derecho internacional humanitario, contra una persona protegida del derecho internacional humanitario. Y diríamos que ese es un homicidio contra persona protegida. Muchas veces puede ser por ignorancia o por, digamos, aplicar una extraña navaja de Occam de escoger el camino más sencillo. Cuando se presentan delitos contra personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario, procedemos a aplicar el derecho ordinario. Entonces, la mayoría de homicidios contra persona internacionalmente protegida o persona protegida por el derecho internacional humanitario los procesaban como homicidios ordinarios. Las penas, como decíamos, son mayores. Por ejemplo, el homicidio va de 480 a 600 meses de prisión cuando se produzca en estas circunstancias. Y así como hay un homicidio contra persona protegida, vamos a abreviarlo. Ya saben ustedes que cada que diga el delito tiene que ser en el marco de un conflicto, en razón y con ocasión de ese conflicto. Y además, contra persona protegida por el derecho internacional humanitario. Vamos a abreviar todo eso, ¿listo? Entonces tenemos el homicidio, tenemos también las lesiones, que en las lesiones no va a haber una pena allí establecida, sino que vamos a la parte del Código Penal que establece las lesiones ordinarias de acuerdo a la incapacidad, a la pérdida anatómica, a si se usaron o no agentes químicos, etcétera. Y después de eso le aumentamos la pena en una tercera parte. Como es en una proporción se le aumenta al máximo y al mínimo. Profesor, yo nunca he entendido eso de la tasación. Aquí hay un video sobre la tasación penal, ténganlo muy en cuenta para que lo puedan aplicar. Entonces tenemos el homicidio contra persona protegida, las lesiones contra persona protegida, la tortura contra persona protegida, los actos sexuales, los delitos sexuales, de hecho están casi los mismos. Está el acceso carnal violento contra persona protegida, el acto sexual violento contra persona protegida, el acceso carnal abusivo contra persona protegida, y también el
acto sexual abusivo contra persona protegida. El acceso carnal violento contra persona protegida y el acto sexual violento contra persona protegida comparten la pena. Será de 160 a 324 meses. Mientras los actos sexuales serán de 64 a 160 o 162. Pero también existen otras conductas como la esterilización forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada. Entonces, uy, profesor, ¿cómo así? Yo nunca había visto el delito de desnudez. Sí. En el marco del conflicto, como a veces se hacen ciertos comportamientos para humillar al rival, en el derecho de la guerra eso no es válido y por eso aparece el delito de desnudez forzada y es cuando yo desprendo le quito las vestiduras a mi enemigo y lo obligo a estar desnudo. Por eso es que no se confíen cuando ciertos dignatarios deciden en sus estados casi que dejar en ropa interior a los presos para exhibirlos de esta manera, está rayando con infracciones del derecho internacional humanitario, pero bueno, que cada quien se ocupe de lo que ocurra en cada cual. Volvamos aquí a lo que estamos planteando. Ya hemos visto entonces el embarazo, la esterilización y la desnudez. También está el aborto, la prostitución y la esclavitud sexual. Destacándose también, por ejemplo, el delito de trata de personas con una pena de 156 a 276 meses. Todos esos delitos los podríamos llamar delitos contra el derecho internacional humanitario o contra las personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario, pero también contra la libertad sexual. Por eso que decíamos que era pluriofensivos. Veamos cómo el homicidio en persona protegida afecta la vida y los bienes y personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Y todas estas infracciones, como las que mencionamos, el aborto, la esclavitud, la prostitución, la desnudez, el embarazo, la esterilización y la trata de personas, serían delitos contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario, pero también contra la libertad, integridad y formación sexual. Todas estas conductas que vamos viendo van a entrar a otro ámbito ya, y es aquellos comportamientos que incluso si se realizan contra los combatientes pueden configurar delitos. Y ahí se destacan el uso de medios y métodos ilícitos, como cuando uso armas que el derecho internacional humanitario no permite. El delito de perfidia. ¿Y qué es la perfidia? Hay una canción que dice perfidia. Aquí Daniel la pone a sonar. Pero bueno, ¿qué es la perfidia? La perfidia es un delito que consiste en lo siguiente. En el marco de un conflicto, uno de los combatientes, uno de los grupos que se encuentran dentro del conflicto, utiliza, por ejemplo, un helicóptero, lo pinta de blanquito, le pone una media luna o una cruz roja y lo utiliza para tirar bombitas, pero como los demás creen, para tirar proyectiles, para realizar un bombardeo, etcétera. Pero como los demás creen que es de la Cruz Roja, no proceden a hacerle absolutamente nada. Entonces ahí lo malo es que se está aprovechando aquellos bienes sobre los que no se puede realizar ningún acto militar, aquellas personas internacionalmente protegidas para camuflarse y realizar la conducta delictiva. Profesor, ¿y qué es lo grave de eso? Pues si en últimas está permitido hacer la guerra y la guerra hay que hacerla por muchas... No, recuerde que esta es la guerra con reglas. Y lo malo es que si entonces los combatientes se acostumbran a que desde un carro de la Cruz Roja les pueden disparar, se van a dedicar a dispararle a los carros de la Cruz Roja. Y ahí no habrá nada que pueda evitar la masacre de aquellas personas internacionalmente protegidas que intervienen en el conflicto con finalidades sanitarias, religiosas, de curación, etc. Nos preguntamos si en el caso de la Operación Jaque hubo o no perfidia. ¿Cuál es el caso de la Operación Jaque? Recuerden, lograron la liberación de unos militares norteamericanos o de unos norteamericanos que estaban secuestrados y también de Ingrid Betancourt. La famosa Ingrid Betancourt, hoy célebre porque acaba de ser nuevamente candidata presidencial y mientras grabamos este video porque se la pasa contando infidencias de quienes fueron sus amigos en el pasado, quién sabe con qué rédito o si es que para ella es muy importante aparecer en los titulares de prensa, pero bueno, en ese momento Ingrid Betancourt estaba secuestrada, era una persona internacionalmente protegida que estaba bajo custodia de un grupo guerrillero. Ese grupo guerrillero, que era las FARC, la tenía siempre apartada de la sociedad y resulta que el ejército logró infiltrar a las FARC, hacerles creer que iban a trasladar a unas personas de un lugar a otro para dentro de unos mismos campamentos guerrilleros y el helicóptero que usaban tenía ciertos emblemas, si mal no recuerdo de la Cruz Roja o algún emblema que le permitía realizar ciertas labores humanitarias. Se la llevaron y cuando estaban en el aire, bienvenida a la libertad, somos el ejército. Eso no encaja típicamente en lo que es un comportamiento de perfidia.
porque no se usó para realizar un acto de guerra. Y es que la perfidia tiene que ser con el propósito de dañar o atacar al adversario. Profesor, eso lo daña en sentido amplio. No, no, esta es la guerra. Dañar es práquete, dañar. No es dañar. No. Sin embargo, sí es un comportamiento contrario al derecho internacional humanitario, por más que no sea un delito contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Es decir, los estados y los combatientes deben abstenerse de realizar conductas que les comuniquen al contrario que esos bienes que usualmente o esas operaciones médicas o esas personas que utilizan esos emblemas pueden ser contrincantes disfrazados. Profesor, pero se obtuvo el resultado. Sí, pero es que en la guerra el fin no justifica los medios. También están los actos de terrorismo, los actos de barbarie. Profesor, ¿y qué es un acto de barbarie? Cuando yo hago algo para exagerar el dolor, por ejemplo. Profesor, ¿y entonces el terrorismo? Cuando tengo la finalidad de sembrar, en el marco de un conflicto, bla, 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 terror en la comunidad o en parte de ella. También están los actos inhumanos para la experimentación biológica, los actos de discriminación racial, la toma de rehenes, también la detención arbitraria cuando yo por ser un contrincante no cumplo con todas las normativas que tengo que aplicar para detenerlo y además no le aplico un debido proceso, cuando yo constriño a una persona protegida para que participe de las hostilidades, cuando realizo un reclutamiento sobre menores de edad, cuando omito estando obligado a tomar medidas sanitarias, como cuando dejo a los combatientes heridos muriendo en el campo de batalla, la obstaculización de las tareas sanitarias y humanitarias, la destrucción y la apropiación de los bienes protegidos. En síntesis, ahí hay unas que otras como la exacción. ¿Qué es la exacción? Eso suena complicado. Sí, es cuando usted pone unas contribuciones obligatorias sin estar legitimado para ellos, como cuando la guerrilla en el territorio en el que domina ponía sus propios impuestos. Pero bueno, todas estas conductas que estamos viendo entonces, pues obviamente si las vamos a analizar, tenemos que ir a leer mínimamente los convenios, los protocolos y los delitos de este título. Entonces alguien podrá decir, profesor, pero entonces un acceso carnal violento sí se puede realizar contra un combatiente, porque usted dice que el acceso carnal violento solo se puede realizar contra persona protegida para que sea una de estas infracciones. Yo le digo, ojo, pero es que usted ¿cómo hace para acceder carnalmente a otro mediante violencia? Ah, pues profesor, sencillo, lo amarro, sí, o lo tengo con las manos, sí, pero usted una persona que tenga un fusil es capaz de hacerle esto. No, pues profe, no, hay que quitarle el fusil, claro. En el mismo momento en el que usted le quita el fusil a su adversario, ese ya no es un combatiente, sino que es una persona protegida por el derecho internacional humanitario. Lo que quiero decir es que usted no es combatiente siempre y a todas horas. No es que usted tenga el rótulo aquí de combatiente y que incluso dormido sea combatiente, no. Si usted en ese momento no está en la capacidad de hacer el ejercicio bélico, de dar una respuesta bélica, de hacer uso de la fuerza letal, usted en ese momento no es combatiente. Lo que pretendo que este video nos deje claro es que cuando estamos hablando de derecho internacional humanitario, estamos hablando de una legislación especial que tiene una finalidad claramente definida en evitar los daños exagerados, la deshumanización del conflicto bélico, los ataques en contra de quienes no son intervinientes y que los daños se maximicen más allá de lo estrictamente necesario dentro de la confrontación militar. Sin embargo, son delitos bastante polémicos porque siempre ocurren en marcos de conflictos políticos muy delicados en los que siempre por aspectos ideológicos entraremos a determinar si hay un delito o no de esa naturaleza, si existe o no un conflicto interno, si le podemos dar ese estatus, sobre todo, bueno, cuando es entre naciones, pues es muy fácil definir la existencia de un conflicto y de estas reglas, pero ¿cómo hacemos es decir, qué tanto debe realizar un grupo armado organizado, ilegal o clandestino para yo poderle dar un estatus de combatiente dentro de todo esto? Será siempre objeto de discusión y sus consecuencias no son pocas, porque castigarlo bajo este régimen es permitir otros comportamientos, es darle como un cierto estatus de igualdad a dos partes que son asimétricas por su propia naturaleza y además tiene consecuencias punitivas
bastante disímiles. Sin embargo, déjennos saber en los comentarios sobre qué otros asuntos del derecho internacional humanitario les gustaría ampliar, si quieren que hablemos de derechos humanos, si quieren que hablemos del Estatuto de Roma, si quieren que hablemos de datos históricos como los juicios de Nuremberg, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia o cualquier otro que les resulte interesante. Para nosotros será un gusto poder preparar ese video y compartirlo aquí con ustedes. Así que muchos éxitos, recuerden suscribirse, la campanita, todas las vainas, dejar sus comentarios y hasta la próxima.